Este tema se trata de características de los seres vivos. Las características de los seres vivos que son comunes a todos los seres vivos, que son los aspectos que los hacen completamente diferentes de los sistemas no vivos, son ocho características, y todos los organismos vivos cumplen con todas estas características. Pero bueno, vamos a recordar de los niveles de organización de la materia. Solo quisiera recordar que tenemos los factores abióticos y los factores bióticos. Y dentro de los factores abióticos tenemos los niveles de organización, el atómico, el molecular, los organelos u organulos celulares. Y ahí tienen algunos ejemplos: el suelo, el agua, las rocas. Los factores bióticos nos hablan de todo donde existe vida. Y sus niveles son el nivel celular, los organismos, la población, la comunidad y la biosfera. Entonces nos vamos a referir a las características de los seres vivos que corresponden a los factores bióticos. La primera característica es la estructura celular. El principal requisito para ser considerado ser vivo es que esté constituido por una o más células y que tenga todas las funciones: crecimiento, respiración, nutrición, reproducción, entre otras, y la fotosíntesis en el caso de las plantas. Y bueno, aquí podemos resaltar que la teoría celular de Sladen y Schwann considera a la célula como la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Así que esa es la primera característica, que van a tener una estructura celular. Otra característica es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es el conjunto de procesos químicos que se llevan a cabo en el organismo y son los responsables de producir la energía para las funciones de crecimiento, reparación de tejidos, reproducción, mantenimiento. Estas reacciones metabólicas van a ser de dos tipos: el anabolismo, que consiste en la síntesis o formación de moléculas a partir de los nutrientes para poder formar macromoléculas como las proteínas. Y el otro tipo de reacción es el catabolismo. Consiste en la destrucción o rompimiento de las moléculas, ya sea por procesos de asimilación o de excreción. En este caso vamos a tener productos residuales, pero también se va a liberar energía. La organización celular. Todos los organismos están constituidos por células, ya lo vimos. Es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. De acuerdo a la cantidad de células, vamos a tener organismos unicelulares, que son una sola célula, ejemplo, protozoarios, bacterias, algunas levaduras, algunas algas, y seres pluricelulares, donde tenemos plantas, animales, también algunas algas y algunos hongos. Aquí ustedes pueden ver que encontramos algas y hongos en las dos clasificaciones. Por esa razón, además, actualmente, además del reino animal, vegetal, se estudia el reino protista, que incluye a todos los organismos de transición, es decir, que tienen características tanto unicelulares como de pluricelulares. Y también vamos a considerar aquí en la organización celular que un conjunto de células que sabemos que proviene de los organelos, de macromoléculas, de moléculas, de átomos. Esas células nos van a formar tejidos, órganos, los órganos sistemas, aparatos y sistemas, y estos al individuo. Pero es muy importante resaltar que las células son células especializadas, con funciones muy diferentes unas de otras. Vamos a tener ejemplos de células secretoras,
células musculares, epiteliales, células sanguíneas, que dentro de ellas también hay diferencias, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Tenemos las células óseas, células nerviosas y tenemos células adiposas y de cartílago. Cada una de ellas con funciones específicas. Otra de las características de los seres vivos es la homeostasis, que viene siendo la capacidad de los seres vivos de, a través de ciertos mecanismos, mantener en equilibrio las funciones de los órganos internos. Por ejemplo, cuando en un organismo, por X circunstancia, aumenta la temperatura. Entre aumento o disminución de temperatura, el organismo tiene mecanismos que mantienen la temperatura en 37 grados para que todas las funciones metabólicas se lleven a cabo de manera ideal. Hay varios ejemplos de cómo se puede liberar el calor del organismo. Por ejemplo, cuando aumenta la temperatura interna de la sangre, el hipotálamo detecta ese aumento de temperatura, genera una vasodilatación de tal manera que empieza a eliminar calor. Las glándulas sudoríparas se activan, aumentando la pérdida de calor por evaporación, y de esa forma la temperatura va a descender. En su libro tienen algunos ejemplos diferentes, pero esta es la manera en cómo se logra la homeostasis. Siempre los organismos van a ir buscando un equilibrio a través de diferentes mecanismos. Otra de las características que tenemos es la reproducción. Todos los organismos vivos se reproducen. Y la reproducción sabemos que es la capacidad de producir individuos iguales o semejantes a sus progenitores, heredando caracteres a su descendencia con el objeto de perpetuar la especie. Y vamos a tener dos tipos de reproducción. La reproducción asexual, que es donde interviene una sola célula, un organismo o un fragmento de este. Y vamos a tener bipartición o fisión binaria. Y la reproducción sexual es donde intervienen dos células sexuadas. Y esto va a haber un intercambio de material genético que va a dar origen a individuos nuevos. Tenemos también lo que corresponde a la función de crecimiento y desarrollo. Aquí vamos a ver una diferencia. El crecimiento es el proceso donde se va incrementando la masa de un ser vivo o el número de células. Y el desarrollo es el proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración. El crecimiento y el desarrollo son dos de las características que se pueden ir dando de manera, vamos a decir, en el mismo tiempo. Pero también llega un momento en que el crecimiento puede inhibirse al igual que el desarrollo. Entonces sí es importante que veamos la diferencia entre lo que es el crecimiento y el desarrollo. Otra característica viene siendo la irritabilidad, que es la capacidad de responder a estímulos internos y externos provocando una respuesta. Estos estímulos pueden ser la luz, pueden ser las texturas, los olores, los sabores, los sonidos, y ustedes pueden observar, por ejemplo, los girasoles siempre van a buscar la luz, van a ir buscando la luz para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Tenemos, por ejemplo, también aquí algunos organismos que, independientemente del tipo de organismos, también reaccionan a diferentes estímulos. Y ustedes pueden ver ahí cómo al estímulo de la luz la pupila se puede contraer o se puede dilatar.
Entonces, esta es otra de las características que poseen todos los seres vivos. Y bueno, la octava característica, que viene siendo la adaptación, que es la capacidad de los organismos de ajustar los cambios en su cuerpo con el fin de sobrevivir a los cambios del medio ambiente. Se manifiesta con una modificación de estructuras, cambio de color, adquisición de nuevos comportamientos. Es un proceso evolutivo acompañado de la selección natural. Generalmente esto se hace para protegerse y no morir. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿sí? Cómo se protege del frío este animal, cómo aquí el animal adopta una forma muy similar a las hojas, los colores, aquí tenemos una adaptación morfológica, y vean ustedes aquí, pues pareciera que son puras hojas, pero realmente aquí tenemos un animal que se están camuflajeando. Y bueno, estas son las 8 características de los seres vivos. Pero ahora yo quisiera dejar esta pregunta aquí a ustedes. Aquí vemos algo de gran impacto, el medio ambiente. Pudiera ser que solo fuera nubes, pero también podríamos decir que esas nubes pueden estar cargadas de contaminación. Si todo esto fuera contaminación, realmente el ser humano se puede adaptar a tanta contaminación que estamos generando, aún y con las posibles soluciones, como en este caso, de utilizar una energía limpia. ¿Qué me dirías? ¿Cómo va el desarrollo de la economía a través de las industrias contaminantes, a través de tanta generación de CO2? ¿Nos vamos a adaptar? Bueno, ustedes más jóvenes se van a adaptar. ¿Ok? Con esto terminamos. Muchas gracias.